Hola, ¿cómo estáis? Vamos a hablar sobre algo que está pasando en el mundo animal que está, bueno, parece que se están haciendo eco de muchísimas noticias y vamos bueno, a ver qué nos tienen que contar las protagonistas de esta historia, que son las orcas del Estrecho de Gibraltar. Las orcas para mí son uno de los animales más especiales de toda mi vida. Desde bien niña me cautivaron, me dejaron maravillada. No solamente su espectacular belleza. Desde niña me gustaron mucho todos los delfines, entonces las orcas para mí eran como las reinas, ¿no? de todo ese mundo delfín. Y también también me encantaron toda la parte que tienen como sociedad cultural, con el matriarcado, tienen menopausia, son matrilineales, tienen matriarcados. Empecé a estudiar muy jovencita las orcas. Apenas era una niña que dibujaba garabatos y ya dibujaba orcas. Y a partir de mi adolescencia empiezo a interesarme y las empiezo a estudiar de una manera muy autodidacta, ya que, bueno, siempre he sido muy rata de biblioteca. Y a partir de mi trabajo en centros veterinarios, etcétera, empiezo a colaborar a los 19 años con un centro de rescate de animales marinos aquí en la costa de Cataluña y empiezo a asistir a delfines y otros animales marinos cuando quedan varados, etcétera. Es ahí donde empiezo a trabajar mucho más, a formarme mucho más a nivel biología de cetáceos, etcétera. Eh, y es ahí donde con veintipoquitos años conozco a Mario Morcillo, una persona que siempre estará en mi corazón, que fue para mí alguien que marcó mi vida de una manera increíble. Y conozco a este ser extraordinario. Bueno, me llega su información de que, bueno, en Cádiz hacen unas pasantías, hacía unos cursos en verano donde hacíamos una parte teórica sobre muchísimas cosas importantes sobre el mundo de las orcas, pero también sobre... Luego salíamos a navegar y a verlas, ¿no? Me maravilló saber que teníamos orcas en el estrecho de Gibraltar. Yo tengo familia en varias provincias de Andalucía y de hecho durante mi niñez pasé mucho tiempo en Huelva y en algunos puntos de la costa andaluza. Entonces me parecía maravilloso el saber que las orcas, como se llaman orcas ibéricas, orcas que son parte de nuestra riqueza medioambiental, nuestra riqueza de animales de Gaia, vivían allí. Y no son los que las orcas hayan venido hace 10 años, ¿no? Es que las orcas llevan ahí, pues imaginaros que yo llevo más de 20 años yendo a estudiar las orcas al estrecho. Evidentemente no los he podido, no siempre cada año he podido ir, pero durante estos 20 años he estado viajando siempre que bueno, siempre que he podido a Tarifa a observarlas y a navegar. Siendo la última vez, el año pasado no, el anterior, estuvimos navegando mi compañero y yo y estuvimos viéndolas. Entonces, imaginaos qué sorpresa cuando unas playas que yo conocía de toda mi vida, que me he bañado de niña, me dicen que toda esa zona es una zona donde las orcas vienen a la caza del atún rojo. Fue como muy especial cuando Mario nos explica en todos esos cursos que hicimos en verano con él, además de ser alguien extraordinario en cuanto al conocimiento de orcas y su biología, su hábitat, etcétera, también un gran eh, no sé decir palabras como porque nos enseñaba sobre la luna, nos enseñó sobre Atlántida, nos enseñaba sobre los pescadores, las rutinas y los vínculos que tenían con los fenicios, hacíamos historia, estudiábamos en los acantilados la historia de los fenicios, de los tartesos. O sea, bueno, para mí fue todo, bueno, como digo, no solo las orcas, sino fue un maestro de vida, realmente de vida. Mario siempre en mi corazón y desde aquí mirando al cielo un enorme abrazo. Y bueno, me flipó que tuviéramos orcas aquí. Yo amaba las orcas, las llevaba siguiendo y estudiando, las Columbia Británica, las de Nueva Zelanda, las del Ártico, todos los ecotipos. Bueno, pues como digo, estaba súper in love, hacía muchísima conexión con Orcalab y muchos trabajos que se hacen en la isla San Juan. Bueno,
estaba muy conectada y de hecho tenía conversaciones con personas, con biólogos y personas que hablaban y que, bueno, que estaban un poco con el tema orca, ¿no? Me interesaba mucho todo este tema y de hecho, pues bueno, era una de mis, caminos, ¿no? En la vida de muy niña de estudiarlas, estudiar biología marina y ser una estudiosa de las orcas y de los delfines, ¿no? Entonces, realmente fue como muy maravilloso saber que aquí en el estrecho de Gibraltar teníamos esta maravilla, ¿no? De que unos meses al año podíamos ver a las orcas que venían a cazar el atún. El atún rojo es un animal, es un pez que está también en peligro de extinción porque no hay demasiados, ¿eh? Y se cazan muchísimo. Entonces es un animal muy preciado por su carne, muy preciado sobre todo en el mercado japonés, porque tiene una carne muy rica en muchos nutrientes, con apenas grasa. Imaginaos que los atunes rojos pues, pesan cientos de kilos, son enormes, veloces, rápidos, vamos, rápidos a un nivel que vamos, nos quedaríamos locos y son animales que navegan a muchísima profundidad, nadan a mucha profundidad y tienen, bueno, yo sí digo que son un bocado exquisito. Las orcas yo siempre he sentido que tienen un sentido del gusto muy desarrollado. Imaginaros que por Noruega, por la parte de los fiordos, por la parte perdón, de Noruega, antes de llegar al círculo ártico, muchas orcas allí se alimentan de salmón, también en la Columbia, se alimentan también de arenque, se alimentan también, ya sabéis que hay orcas que comen peces y orcas que comen mamíferos marinos, focas, ballenas, otros delfines, etcétera, etcétera. Entonces, es como las que comen pescado, que diríamos que son diferentes culturas, diferentes ecotipos, y luego están las residentes y las transeúntes. Bueno, las orcas cada vez se están estudiando más y cada vez tenemos más información de ellas, ¿no? Pero es muy complejo, la vida de una orca es muy compleja, la estructura social de una orca es muy compleja. Muy compleja. Y todo esto, que parece más una clase de biología de orca que de comunicación animal, lo cuento porque es muy importante para entender lo que está pasando en el estrecho, ¿vale? Lo primero es que se habla de Gladys como la orca que está haciendo estos para el público y sobre todo para los periodistas que quieren vender titulares, obviamente, para clics, para que les paguen muchos clics en internet. Hablan de ataques, pero en ningún momento ninguna persona especializada, ningún biólogo, nadie que sabe del tema lo ha considerado un ataque. Ni nadie. Esto comenzó en el 2020, ¿vale? En el 2020 empezaron a haber interacciones, que es como se llaman, interacciones entre orcas y veleros, ¿sí? Ese mismo año, en agosto, yo y mi compañero Alban estuvimos viendo orcas en el estrecho, estuvimos navegando unos días, estuvimos viéndolas junto a la empresa Turmares, una empresa que se dedica al avistamiento de cetáceos de una manera súper respetuosa y ecológica, y estuvimos con Turmares bueno, observándolas, estuvimos viendo sus interacciones, estuvimos viendo el grupo, obviamente sin que tuviéramos ningún tipo de ataque, ¿vale? Y bueno, a partir de ese año, hasta este año, se han dado varias interacciones entre orcas y veleros. Hablan de Gladys. Mucha gente cree que Gladys es una orca, ¿vale? Es como si habláramos de un ser, ¿no? Un ser individual que ataca a... Como que orcas es como... Yo he visto muchos memes que es verdad que hay un momento que dices que hace gracia, pero en verdad al final hay que tener cuidado porque aunque sea con humor, estamos metiéndole a un animal unas conexiones con cosas nada agradables, que si la mafia, que si la venganza, que si matar a los humanos, que dices, oye, yo lo entiendo. O sea, os puedo asegurar que entiendo enormemente todo este rollo, la orca anarca, y os puedo asegurar que una parte de mí sonríe, ¿vale? Pero creo que no hacemos ningún favor
a estos animales que de por sí ya cargan con una pesada losa en sus espaldas sobre la ballena asesina, como para que les pongamos ahí al Padrino como banda sonora. Entonces, no sé, a veces hay que tener también cuidado, porque sí, vale, qué guay que atacan los veleros, a la gente rica, aquí venga todos aquí Anonymous total, ya pronto le pondrán la careta, pero es que al final se le está haciendo una connotación a las orcas de venganza, de tal, que es un peligro para ellas, porque al final recordar que aquí el que tiene la ley y el que pone las cosas en el orden o no es el humano. El estrecho de Gibraltar es una zona por la que no debería haber el tráfico que hay. Es una zona donde tenemos muchísimas especies de animales. Orcas, cachalotes, rorcuales, calderones, delfines, 3 especies de delfines. Tenemos, es una especie de paso para el mar de Liguria, para toda la entrada del Mediterráneo. Tenemos mamíferos marinos, tenemos peces, tenemos ecosistemas. O sea, y tenemos la autopista. Es una autopista lo que hay ahí. Ferries transatlánticos, buques de carga, veleros de regatas. Eso es increíble. Yo he estado, te digo, llevo desde el 2003 yendo a Cádiz a ver orcas. O sea, imaginaros, he visto aquello es la autopista. Entonces, muchas personas denuncian las colisiones que tienen. Los ferries no miran, los barcos no miran, se las llevan por delante. He visto aletas cercenadas, he visto animales casi partidos por la mitad de heridas que muchas veces no pueden recuperarse. Entonces, ahí también habría que poner un toque de atención. Pero bueno, ya sabéis, evidentemente la orca, como el calderón o como el atún, pues como que no tiene voz ni voto en este mundo humano. Entonces vamos a cambiar eso, vamos a darle voz, ¿vale? Desde mi punto, voto no le puedo dar, tampoco yo voto, así que no hay problema, pero sí que le voy a dar voz. Le vamos a dar voz para que nos expliquen desde su experiencia, desde lo que ya son y viven, qué pasa aquí en este Estrecho de Gibraltar, por qué está pasando esto. ¿Qué mensaje hay detrás de esto? ¿Qué podemos hacer para entender todo esto? Y si necesitan algo, ¿vale? Que al menos desde mi parte, pueda ofrecerles. Tengo que decir que yo estaba intentando no entrar en este tema de las orcas. Hace 2 años ya hice un directo, hablé sobre todo este tema. Tengo que decir que la impresión que tuve se corrobora en esta sesión con ellas. Pero también tengo que decir que también me estaba sintiendo un poco. No quería entrar porque he visto noticias y he visto tantas cosas en redes sociales. O sea, realmente ignorancia, manipulación. Y me da igual que incluso no. Incluso en el mundo animalista. O sea, he visto. Bueno, pues poner a las orcas ahí con banderas que es que no van con ellas. Es que no van con ellas. Entonces. Vamos a escuchar lo que tienen que decir, ¿no? Porque vamos a dejar también de opinar y creo que como humanos, y me pongo la primera, deberíamos empezar a escuchar más y hablar menos. Porque nos vendría muy bien dejar de observar, ¿no? Como hace mucho la ciencia, creo que gracias a los dioses no estudié biología por esto, dejar de observar y de atar nuestras propias deducciones y asentar verdades cuando tenemos la oportunidad y la herramienta para que ellas nos cuenten realmente qué sucede aquí y dejar de inventar. Y bueno, y al igual, si somos incluso un poquito humildes o un poquito compasivos, podemos incluso aprender algo de todo esto, de unos seres extraordinarios que llevan junto al humano mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Así que vamos a dar voz a las orcas del Estrecho de Gibraltar, orcas ibéricas, en peligro de extinción, menos de 50 individuos en nuestras costas y bueno, grupos que vienen desde el Atlántico y entran en la parte del Estrecho de Gibraltar más atlántica, no tanto en el Mediterráneo, aunque a veces ha habido alguna incursión, no es tan corriente. Para empezar, tengo un sueño hace unas noches y en ese sueño vienen unas orcas y se presenta una como Gladys y me dice que cuando voy a hablar con ellas, que me están esperando. Yo ya lo sentía, pero como os digo,
pensé, no te metas, aquí hay demasiada gente hablando y yo a veces me siento más cómoda tras la cortina, por mucho que parezca, y trabajar desde mi lugar, ¿no? Sin el público al otro lado, ¿no? Me dicen que no, que parte de mi trabajo es poner voz a todos estos sitios y me dicen que además, siendo orcas y siendo yo quien soy, que cómo no, cómo narices no has hablado con nosotros antes, ¿no? Y digo, bueno, pues porque a veces una también tiene miedo, ¿no? Y también, bueno, me tenía que limpiar también porque siento, con las orcas siempre emocionalmente me ligo mucho y siempre quiero hablar con muchísima transparencia y que ellas den su mensaje sin que yo ni ninguna creencia ni sentido esté enturbiando todo esto. Y evidentemente con las orcas me cuesta porque hay demasiado, son mi familia, entonces hay demasiado, ¿no? Entonces he tardado mi tiempo en llegar a esta comunicación, pero así ha sido. Lo primero que quiero contaros es que, claro, reuní todas las fotografías del grupo, todas no, porque son, digo, pues en general, recordar que son matrilineales, son las abuelas son las que mandan, son las que llevan toda la organización del clan y sobre todo no llegan a 50 ejemplares, que se dividen en clanes. Creo que hay alrededor de 2 o 3 clanes diferenciados. Además, unos trabajan más la parte sur del estrecho y otros trabajan la parte norte. Eh, entonces, yo he podido ver ambos clanes y he podido... de hecho, es que el problema es que apenas se han estudiado las orcas del estrecho, ¿no? Desde CEMA, varias asociaciones de ballenas y tal han hecho alguna fotoidentificación y tal, pero vamos, que es tristísimo que aún no haya un censo y aún no sepamos poco. Se sabe más por los que llevamos muchos años viéndolas y por la fotoidentificación de la gente que va a verlas que por estudios reales, ¿no? O sea, es como de risa. Incluso la BBC estuvo grabando estas orcas hace unos 25 años. Mario estuvo grabando con ellos. Entonces es como, me parece como muy loco que ni siquiera, bueno, estemos ahí, bueno, pues haciendo un poco el estudio básicamente para saber, ¿no? Y para poder conservar y entender esto. Bueno, lo primero es que Gladys son muchas, Gladys no es una orca. Gladys es el nombre de la matriarca, y entonces a partir de esa raíz empiezan a poner diferentes nombres, algo que se hace comúnmente en clanes de animales. Entonces una es Gladys negra, Gladys blanca, Gladys peque, Gladys isa, Gladys lamari, Gladys no sé qué, por tema para que los investigadores sepan de qué clanes vienen. Entonces, Gladys son muchas. Se dice que una de las matriarcas, Gladys la Blanca, que fue golpeada por una embarcación. De hecho, se ven diferentes en diferentes orcas se ven tanto daños en las aletas como daños en el cuerpo. La silla de montar y atrás y más adelante también. Entonces sí que se ven claramente que ha habido colisiones con hélices o con barcos. Eso por un lado. Entonces, al hablar con ellas y todos esos años que yo las he ido a ver, hay algo que me interesa mucho contar de estas orcas. Y es que las orcas tienen como antes hablaba que las orcas son muy diferentes, ¿no? Hay hasta 5 ecotipos, ¿vale? No es lo mismo la orca de esta que la orca del Ártico, que la orca de Patagonia, que la orca ¿no? Hay diferentes tipos. Entonces, ¿qué sucede? Los diferentes tipos se alimentan de cosas diferentes. Según lo que se alimentan, cambia su conducta. ¿Qué quiere decir esto? Hay orcas que son muy de matriarcados, son muy de clanes y que tienen un trabajo muy como donde van a trabajar en un tipo de cazas, en un tipo de estrategias de caza X. Pero si su presa es otra, van a hacer toda una habituación a otro tipo de presa y de hábitat, con lo cual van a hacer toda una especie de nueva interacción para llevar a cabo su cacería, digamos, ¿no? De ahí que, por ejemplo, tengamos comportamientos como el varamiento en Patagonia, que en Península Valdés lo podéis haber visto en vídeos, que se tiran hacia la orilla y digamos que se
se encallan en la arena a mutuo propio para coger a los leones marinos, cosa que también hacen algunos delfines también. Otras van como en grandes bandadas lineales haciendo olas para derribar hielos para cazar focas. Otras van cansando a sus presas, ahogándolas para poderlas comer, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tipos de caza. Y esto hace que cambie mucho. Cambia mucho una orca que se alimenta de mamíferos marinos, una orca que se alimenta de peces. Cambia mucho el carácter. Yo he hablado y comunicado con infinidad de orcas, muchísimas, de diferentes lugares, de diferentes ecotipos. Y os puedo asegurar que las orcas son muy diferentes. Las orcas de la Columbia Británica, por ejemplo, tienen un carácter muy determinado que nada tiene que ver con estas orcas que tenemos aquí en Iberia. Y con las orcas del Ártico, por ejemplo. Entonces, las orcas en Noruega, o sea, cambian un montón. Entonces, ¿qué pasa con estas orcas? Cuando yo las he ido a ver, me he dado cuenta que las orcas de Iberia son orcas que no quieren demasiada interacción con el humano. ¿Por qué? Porque cuando vemos a las orcas en las aguas del estrecho, las orcas están cazando. Las orcas no están en un momento de distracción, en un momento de juego, no están en un momento como es la palabra, se me ha ido ahora, como de estar sin hacer nada, ¿no? Digamos, de juego o de tranquilidad y de calma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hemos ido con barcos a verlas cazar, porque ellas entran al estrecho para cazar el atún, las orcas os puedo asegurar que prácticamente pasan del ser humano. Pasan de los barcos, pasan de los señores y señoras que estén allí y pasan de todo. Os puedo asegurar, y nosotros lo hemos visto, yo lo llevo viendo 20 años, pero mi compañero hizo unas fotos increíbles, las orcas pasan al lado de pateras, que es donde pescan los pescadores marroquíes y pescan atún. Las orcas les roban el atún a muchos de ellos. Las orcas pasan por al lado de sus barcas, que ya sabéis lo que es una patera, ¿no? Una pequeña embarcación de madera súper pequeñita. Pasan por al lado y cuando la orca sale, es más grande la orca que el barco. Y nunca atacan al barco. Quiero decir, imaginaros que si ellas quisieran atacar al barco, pero no solo a una patera, perdón, a todos. O sea, realmente si la orca fuera lo que la gente está diciendo, vengativas porque me hicieron esto, te la juro, luego a la vuelta te espero aquí, te mato. No ya se habrían comido todo el mundo en el estrecho. O sea, son orcas, comen tiburones blancos. No hay depredador más fuerte en el océano. Entonces es como, ostras, vamos a bajar un poquito aquí. Vamos a bajar aquí un poquito. La orca no tiene ningún interés cuando está en un modo de caza en interaccionar con humanos. Están a lo que están. De hecho, estos grupos, que no todos son iguales, pero en mi experiencia con las orcas del estrecho, he visto mucho cómo ellas interaccionan mucho. Ellas tienen, bueno, cada uno tiene en el grupo cada uno tiene su parte, su lugar, y van haciendo, según una cosa u otra, van haciendo digamos, su movimiento, ¿vale? Entonces, el que está en una parte del grupo hace una labor, etcétera, etcétera. Normalmente se sabe que las orcas tienen en los clanes se enseña a través de la cultura de grupo o de clan. El tener cultura quiere decir que tienen una serie de costumbres, de tradiciones y de ideales, por decirlo de alguna manera, que lo que hacen es transmitirlos de madres a hijas y todo esto, ¿no? Y así van siguiendo la cola. ¿Qué quiere decir que van transmitiendo cultura? Pues de lugares, de maneras de cazar, de maneras de relacionarse, lugares donde jugar, también donde cazar, cantos, sonidos, maneras de localizar, etcétera, etcétera. La cultura implica que el animal tiene percepción de sí mismo como grupo y como ser individual, y también que tienen una diferencia y se sienten y saben que son diferentes y únicas en un entorno donde hay más como ellos. Entonces, aquí ya estaríamos viendo cómo a veces la ciencia también, bueno, pues pone un círculo alrededor de todos los animales y la orca es esto. Bueno, pues no. Las orcas se debería hablar de ellas por grupos, porque es que realmente son muy diferentes. Entonces, imaginaros que estas orcas cuando están en el estrecho están a la caza, ¿vale? Están cazando atún.
¿Qué pasa? Que en los momentos que han habido esas interacciones, y digo interacciones porque si realmente una orca quisiera tirar abajo un velero, lo harían en cero coma y hundirían el velero de verdad, ¿vale? No ha habido ningún hundimiento en velero en el estrecho navegando, ¿vale? Ha habido roturas de timones y de todo eso. eh, y evidentemente ha habido vías de agua, que quiere decir que ha entrado agua, pero los veleros han sido remolcados hasta puerto y en el puerto es donde algunos han sido como inundados. Pero ninguna orca, ninguna interacción de orcas ha cogido y ha dejado que un velero vaya al fondo del mar. No es verdad, ¿vale? Entonces, no sé cuántas orcas han provocado un hundimiento de tantos veleros. Mentira, mentira. ¿Han hecho un agujero en el casco? Sí, al romper eh, el timón este. O sea, la zona que es la parte que está abajo que se mueve cuando giramos el timón, que se mueve y crea una estela de agua y que además es una especie de aleta muy rápida. La aleta de el timón, o sea, este objeto que se mueve y que crea una corriente de agua, para las orcas es muy similar, es muy muy similar a la estela del atún. El atún, como decía, es Fast and Furious. Para las orcas, los entrenos, el juego es súper importante. Para los animales con más inteligencia o con más cultura, el juego es la manera que tienen de aprender diferentes cosas. Entonces, delante y ya no están cazando, sino que están en modo recreativo y están ahí y ven eso, se activan para jugar, aprender sobre todo esto. Evidentemente, para aprender tienen que agarrar. Esto es como cuando vemos un cachorro de león que está cogiendo cualquier animal que está medio muerto o que está o cualquier cosa y empiezan a estirar o tu gato con un juguete, ¿no? Empiezan a estirar, están aprendiendo. A través del juego los mamíferos aprenden y a través del juego los mamíferos aprenden cómo cazar, los depredadores, cómo cazar y cómo matar una presa. Evidentemente, claro que pues es un fastidio, ¿no? Que te rompan una parte de un barco. No, aquí no voy yo a hacer, como decía antes, no voy a meter nada de mi propia opinión desde ese punto, porque evidentemente creo que es realmente un fastidio que te rompan y que tengas que parar una navegación. A mí me gusta mucho navegar, obviamente no tengo un velero, pero me encantaría, pero no lo tengo. Entonces, también sé que si yo tuviera un velero y me dijeran, oye, está pasando esto, pues no iría por esa zona, también te lo digo, no, creo que hay mucho mar. Y ante todo, sentiría que ellas tienen prioridad ante mí, que al final es su casa, es su hogar. Entonces, esto es súper importante que quede claro. No es ataque, no es ataque, es interacción de aprendizaje y juego. Cuando hablo con ellas me enseñan mucho, lo primero es que una energía de juego, de interacción con los barcos, en esos momentos en los que están, momentos lúdicos, momentos en los que están de alguna manera como momentos de relajación, momentos de socializar entre ellas. Y evidentemente sí que hay una interacción con esas partes de los veleros porque les llaman, como decía antes, las colas de los atunes y la velocidad que coge la estela que producen les recuerda. Entonces es una muy buena manera de aprender a que las crías, a que los cachorros más jóvenes puedan entrenarse como parte de ese juego de entrenamiento para después cazar. Para ellas es como un juguete, ¿vale? Entonces, cuando un animal esté jugando, un animal no ataca. Quiero decir, tenemos que ser muy limpios en ese tema. Básicamente porque si tenemos un animal que es un super depredador y decimos que está atacando al hombre, pues ya sabemos que el final que le espera no es ningún final bonito. Entonces, no vamos a alimentar todo eso. Las orcas no están atacando veleros, las orcas están interaccionando y algunos de sus congéneres más jóvenes están jugando, ¿vale? La población de orcas o uno de los grupos que hay de Gladys no son excesivamente mayores, son individuos bastante jóvenes. Las orcas pueden llegar a los 100 años. Granny de la Columbia Británica que murió con 103. Las hembras viven más que los machos
y aunque los 100 años es algo que no se sabe hasta qué punto común, pero sí que pueden vivir 70 80 años con naturalidad, ¿no? Podemos decir que son muy como nosotras. De hecho, tienen menopausia. Muy pocos animales tienen menopausia. Quiere decir que tienen un estado en el que dejan de ser fértiles y que simplemente están con una sabiduría enorme acompañando a todo su grupo clan, y son las abuelas, precisamente a partir de la menopausia, cuando adquieren ese título de matriarca que tiene la sabiduría para poder guiarles, ¿no? Entonces, a mí me hablan ellas de juego, de interacción, de hecho, juguetona. Las siento que están jugando, las siento que están como muy moviendo mucho la energía del juego, de la diversión, pero para nada, o sea, a mí me ponen, estoy viendo cómo están ellas cuando cazan atún y estoy viendo cuando están haciendo esto, y la frecuencia que tienen no tiene para nada que ver una con la otra. La frecuencia cuando están cazando es una frecuencia de muchísima atención y muchísimo foco y alerta en un punto determinado que es el atún. Silencio, tienen una mirada súper fría, en el sentido como muy atenta, entran en unos planos de energía en el que toda su energía está hacia afuera, buscando, sensorizando todo lo que tiene que ver con los movimientos del agua, con los movimientos de todo lo que le rodea, y están en esa energía. Cuando están en esta energía de los veleros, ellas están hacen interacciones vocales, hacen interacciones entre ellas, se tocan, suben mucha superficie, sus respiraciones son más seguidas, están en otro rollo, o sea, no es lo mismo, no están sintiendo y haciendo lo mismo. Entonces, lo que me está enseñando un poco, o bueno, el mensaje que las orcas quieren darnos, ya vamos a ir al punto del mensaje, que por qué las orcas están haciendo esto o para qué están haciendo esto. Hay evidentemente el plano del juego que estoy diciendo y todo esto, pero cuando algo nos preocupa demasiado y algo ya empieza a pasarse de un límite, también siempre digo que hay una lectura mucho más profunda, ¿no? Evidentemente es un juego, sí, es un entrenamiento, sí. Pero ¿qué pasa con todo este miedo hacia la orca? ¿Qué está sucediendo aquí, no? Y aquí lo que veo yo es como que ellas me están diciendo que la orca y el humano estuvieron mucho tiempo unidos. Fueron dos especies muy unidas en las que colaboraron. De hecho, hay historias de colaboración entre humanos y orcas con muchos pueblos de la costa oeste de Canadá, los Haida, los Tlingit, también con algunas tribus del Ártico, y también con algunos balleneros y, bueno, personas que vivían de la caza de ballenas en Nueva Zelanda, en la época de hace unos 300 200 años. Entonces, realmente ahí había de hecho había un vínculo, los fenicios, aquí en el Mediterráneo, había un vínculo donde las orcas ayudaban a los pescadores de atún a meter a los atunes en las almadrabas, que son un arte de pesca muy antiguo de los fenicios, que a día de hoy se sigue utilizando en Barbate, Cerrada de los Atunes, etcétera. Entonces, antiguamente el humano se relacionaba con las orcas y había una cohesión, había un vínculo, había una simbiosis. Hoy en día la orca se ve como una depredadora. De hecho, muchos pescadores en la parte del estrecho las ven como prácticamente robatunes, que también los entiendo en ese sentido. Claro, están ahí, están haciendo un trabajo y viene una orca y le quita un pescado pues, que le va a solucionar el día, ¿no? Pero bueno, al final ellas están en su casa, somos nosotros los que vamos ahí ¿no? a entrar en su hábitat, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis, evidentemente hay personas maravillosas. Yo conocí a un pescador que era una persona que las amaba y que realmente hablaba con mucho respeto de ellas, pero también sé de historias de pescadores que han agredido a las orcas desde atacar con bicheros, con punzones, bueno, y de todo, ¿vale? Para disuadirlas de que se acerquen cuando el atún está subiendo, ¿no? Porque el atún tarda mucho en subir con el sedal, ¿no? Tienen que cansarlo mucho y además el atún va a mucha profundidad. Entonces, mientras va subiendo, pues claro, la orca se lo come, ¿no? Y claro, pues pierden una pieza. Entonces,
realmente ellas lo que me enseñan aquí es que todo esto obedece a algo que es... nosotros hemos sido dos pueblos que nos hemos conectado, hemos trabajado unidos. O sea, hemos llegado a entender que lo que había en el mar, ellas dicen como que ellas nos dejaron estar ahí y de hecho tuvimos una especie de simbiosis, ¿no? Con el pueblo del mar, con las orcas. Nos ayudaban a cazar, a pescar y ellas se llevaban una parte y nosotros otra. Era como una especie de, oye, también queremos ser parte, ¿no? De vosotras y en algunos lugares hubo esa cohesión, ¿no? Bueno, los Nutka en Canadá, cuando tienen un bebé, entre dos canoas, al bebé lo meten en el agua, los pies, y normalmente cuando una orca quiere bendecir a una vida importante, pues yo que sé, un nativo que viene con una fuerza especialmente, un espíritu especialmente fuerte y poderoso, un gran guerrero, un gran jefe y tal, las orcas pasaban por entre las dos canoas y digamos que bendecían, ¿no? Así. La llegada de ese bebé, ¿no? Entonces ahí los nativos de las primeras naciones tiraban cedro y tabaco en el agua para bendecir a la orca. O sea, ellos creen que las orcas de hecho son sus antiguos jefes que han vuelto en esa forma sagrada ya, que es como la alta evolución espiritual. Quiero decir, el trabajo con las orcas, la conexión con las orcas es muy increíble y realmente existe y realmente se ha dado. Pero ahora no, ahora estamos quejándonos porque no nos dejan como navegar con unos barcos. Estamos quitándoles su comida, estamos, vamos, inundando sus mares con todo lo que tiene que ver con las embarcaciones, con el tráfico marítimo, pero también con un montón de contaminación en el mar, contaminación de metales pesados. La orca, el mayor problema de la orca no es tanto que se la mate a nivel que se la cace, porque realmente no existe la caza de orcas, vamos a decir, a nivel como la caza de ballenas, ¿vale? Aunque sí que hay un mercado que ya sabemos muy negro con el tema de cautividad, por más que digan que está prohibida, se siguen cazando orcas. Pero bueno, el mayor peligro de las orcas es un enemigo silencioso que tiene un nombre que conocemos muy bien, que es el plomo, que es el mercurio y que se están comiendo animales, que tanto el atún como el salmón, como el bacalao, como el arenque, que tienen unas altas cantidades de esos metales pesados por contaminación y ellas están comiendo su base de dieta, con lo cual el gran peligro que tiene la orca a día de hoy es la contaminación y toda la malformación genética y toda la enfermedad que puede llevarse a cabo con todos estos peligros, ¿no? Y aparte de la contaminación acústica, contaminación de todos sus hábitats. Entonces, el mensaje de estas orcas es, primero, dejar de meternos aquí cosas humanas. Ni estamos con venganza, ni estamos queriendo matar a nadie, ni estamos queriendo ser las mafiosas de la playa, porque para nada es nuestra energía y nuestra intención. Nuestra energía y nuestra intención es ser orcas y vivir nuestros mares, que nuestros hijos aprendan y seguir cultivando toda esta vida, ¿no? Y lo que nos están enseñando es que el humano ha perdido la conexión con los seres del mar. El humano hubo un tiempo en que el mar era para él algo muy importante, parte de su hogar, pero el humano ha olvidado que el mar es su madre, que el mar es parte de una energía que le acoge y que le cuida, y que el mar, aparte de ser también algo muy vasto e inmenso, incluso a veces terrorífico, también es una madre paciente que nos acoge, ¿no? Entonces, ellas, como las grandes guardianas, nos habla de... nos dan un aviso. Yo siento que las orcas nos están avisando de os estáis yendo demasiado. Estáis yendo demasiado, estáis demasiado extrapolados, estáis demasiado extremistas y estáis haciendo usos nada sagrados, ni bonitos, ni hermosos, ni desde el corazón, con el mar, con los océanos, con las aguas planetarias y con los seres que habitamos en ellas. Entonces, yo siento que evidentemente lo que sucede es un juego,
pero que si queremos hacer una lectura profunda sobre por qué están sucediendo muchas cosas, por qué también están saliendo muchos tiburones y cosas a la superficie, en plan, nos están avisando mucho, es porque en el pueblo del mar, en el mundo azul, hay una energía muy bonita de magia, hay una energía muy bonita de herencia, de hogar ancestral, y nos están avisando. Yo siento que nos están avisando de ya no estáis escuchando nada, ya no estáis viendo nada, estáis totalmente separados de nosotros. Y eso no te va a llevar a nada bueno. Ya cometisteis muchos errores que llevaron a Gaia a un momento de mucho dolor con la caída de la conciencia en la Atlántida. No repitáis esto, os estamos avisando. Necesitamos que volváis a escucharnos, a volver a tener una conexión con nosotros real, pero no viéndonos como osos panda, porque no lo somos, ni viéndonos como mafiosas depredadoras, porque tampoco somos eso. Somos mucho más y mucho menos que todo eso. Entonces, viéndonos con la realidad y con la voz que tú estás dándonos en este momento, es lo que queremos hacer. Ver un animal que somos, un ser que somos, unas maestras que somos, unas guardianas que somos, y el mensaje es, aún hay tiempo, pero no demasiado. Intentar, sentir, volver a retomar las antiguas enseñanzas a los niños, la juventud, todo lo que viene, que tengan de nuevo la sabiduría, que vuelvan a vernos como seres cercanos y no tanto como el superdepredador, como no nos vean tan lejos, estamos mucho más cerca de lo que ellos sienten. Somos grandes maestras y grandes seres del mundo, y también estamos siendo también un espejo muy importante sobre lo que tiene que ver con la sociedad humana, con el grupo humano, con el clan humano. Estamos recordándoos que estáis perdiendo mucha sabiduría porque no recordáis a vuestros ancestros, porque no estáis recordando más que a veces ideales espirituales que no tienen ninguna raíz y que están llenos de ego espiritual. Se debe de volver a los ancestros de la tierra. Debéis de volver a recordar al abuelo, a la abuela, a los bisabuelos, a las bisabuelas, desde el contexto singular de cada árbol, y hay que volver a honrar el legado ancestral del marinero, del agricultor, de todas esas partes que, aunque hoy en día no las compartamos porque ya no vivimos en esa frecuencia, hay una sabiduría que debe ser transmitida. Nuestros jóvenes están acabando algo y tienen que empezar algo nuevo, pero la transmisión de sabiduría de la tierra y del mar no ha sido transmitida aún. Por eso están tan perdidos. Tienen que crear algo nuevo, pero no tienen los ladrillos para hacerlo. Esos ladrillos se llaman sabiduría de la tierra. Y lo habéis cortado porque no honráis a vuestros ancestros. Debéis de recordar, debéis de honrar a vuestros ancestros. Y honrarlos no quiere decir como que está todo el día como con una energía o haciendo viajes y hablando con ellos espiritualmente, sino recordando y llevando a la acción actos que los recuerden y que vivan a través de vosotros. Que vuestros actos hablen de vuestros ancestros y ellos puedan vivir a través de todo ese legado que han dejado y que tú eres. Eso también lo queremos recordar. Un pueblo que no escucha a sus ancestros y que esa sabiduría no la pasan a sus jóvenes es un pueblo condenado al fracaso y a la muerte. Os queremos avisar, os queremos decir, estamos con vosotros, hemos estado siempre, pero porque escuchabais, ahora no escucháis. Muy pocos hablan con nosotras, muy pocos nos escuchan. Nos admiráis, veis que somos seres extraordinarios, pero no nos escucháis, solo proyectáis en nosotras todas las carencias que tenéis y todo lo que no sois capaces de ver en vosotros. Por favor, de nuevo digo, escuchar, honrar y accionar. Aún hay tiempo. Estamos al lado del humano. Siempre ha sido así, siempre lo será. Las orcas del estrecho de Gibraltar.